Bueno, está hoy, con nosotros la doctora Laura Ordóñez Boschetti, ¿lo dije bien? Boschetti, pero Boschetti. Sí, está bien, está bien. Ella es neuróloga y viene a hablarnos de una enfermedad muy penosa, la esclerosis múltiple, que es una enfermedad degenerativa. que desgasta No mucho. se cura. No se cura, No se cura. pero sí se Se controla. detiene. Sí. Empecemos por qué es. ¿Qué es? Bueno, primero que nada, gracias por a la ti. oportunidad de poder generar esta como conciencia o alerta que tenemos de esta enfermedad, que cada vez es más frecuente. Si bien no es algo muy común, pero sí es cada vez más frecuente. Yo tengo nada más una duda con eso. ¿Es más común porque somos más o porque hay mayores factores que detonan esta enfermedad? Sabemos que probablemente porque tenemos mejores métodos diagnósticos y conocemos más y alertamos más acerca de la enfermedad. Ok. Sin embargo, sí últimamente, en los últimos años, sí hemos tenido un incremento de la enfermedad, sobre todo en nuestras poblaciones. Esta es una enfermedad que se presenta más en poblaciones caucásicas. Sin embargo, en los últimos años sí ha habido un incremento en nuestra población. Ahora, ¿qué es? ¿Qué es? Es una enfermedad del sistema nervioso central, cerebro y médula espinal, que va a atacar algo que se llama mielina, que es la recubierta de todos nuestros nervios. Es una enfermedad autoinmune, o sea, nuestro mismo organismo, nuestras mismas células nos atacan y atacan esta mielina, esta cubierta que cubre todo nuestro sistema nervioso, cerebro y médula. Entonces, ¿qué pasa? Pues degenera esta mielina y va afectando poco a poco todo el cerebro y la médula. No necesariamente en poco tiempo. Ese es el problema con esta enfermedad, que inicia en etapas muy tempranas, puede iniciar en etapas muy tempranas, como mencionaban, desde la infancia. Tiene más o menos un pico de cuando la diagnosticamos alrededor de los 30 años. Entonces, O sea, puede venir desde la infancia y hasta los 30 años detectarla. no necesariamente. Ok. Puede iniciar en cualquier momento, pero puede iniciar, por ejemplo, con alguna manifestación que pase desapercibida, como es algún problema sensitivo, que se te queda dormido un brazo, una pierna, la mitad del cuerpo, y no le das importancia. Y ese síntoma va a pasar. Ok. Y de ahí que puede progresar la enfermedad. El problema con esta enfermedad es que justo eso, se detecta a veces tardíamente. Entonces es como esto, generar esta conciencia o esta alerta de que cuando gente joven tenga algún síntoma como alguna alteración visual o alguna alteración sensitiva, o sea, algún adormecimiento, algún trastorno de equilibrio, de movilidad, de fuerza, por al menos 24 horas, es una alerta, hay que ir a un neurólogo. Porque se va a quitar y vamos a pensar que ya pasó. Exactamente, Sí. exactamente. Es una forma en la que se presenta. Se llama, la forma más común de presentación se llama remitente recurrente o brote remisión. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Viene este síntoma, dura unos días, unas semanas y se quita. Pero el problema ya está ahí y va incrementando. Y luego que ya te lo detectan, ¿qué le empieza a suceder al cuerpo? O sea, ¿cuáles son estas, pues sí, cómo se va deteriorando? Se va ¿Qué como sucede? acumulando estas manifestaciones, estos síntomas, y va dañando esta mielina y va generando ciertas alteraciones. Por ejemplo, nosotros la detectamos mediante estudios, uno de ellos y el más importante es la resonancia magnética cerebral y medular, y vemos como ciertas manchitas o lesiones. Entonces es la forma en que la diagnosticamos, con un síntoma clínico y la presencia de lesiones en resonancia. Entonces, se van acumulando estas lesiones y a la larga van generando discapacidad. En caso de que tengamos alguno de estos síntomas, bueno, sí nos hacemos la resonancia, pero ¿cuál es el primer especialista al que hay que...? Un neurólogo. Ok. Siempre va a ser un neurólogo. Si se detecta de manera temprana, ¿cuál es el pronóstico? El pronóstico es bueno si detectamos oportunamente, digamos, en máximo el primer año, 2 años, en que se manifiesta la enfermedad e iniciamos tratamiento. Afortunadamente, en los últimos 20, 30 años hemos tenido un desarrollo muy importante en cuanto a la generación de tratamientos para esta enfermedad, lo cual hace que esta discapacidad a largo plazo pueda ser más lenta o incluso no exista. O sea, puede haber una buena calidad de vida de quien Por la supuesto. padece Y si se quien detecta se a tiempo. detecta y trata a tiempo. Ok. Anteriormente, cuando no teníamos tratamientos, estamos hablando hace 40 años, incluso 30 años, los pacientes que no tenían un tratamiento
a la larga, más o menos como a los 10 o 15 años, ya tenían algún problema para caminar. Pero la esperanza de vida también se reduce. Se reduce alrededor de 10 años, pero eso sí es era mucho. previamente a los tratamientos. Pero aunque la hayas detectado tardíamente, ¿se puede hacer algo? ¿Se puede frenar? Claro, por supuesto. Puedes Déjenme retrasar hacer una la pausa, progresión. porque yo tengo más preguntas. Sí, yo también. Claro. tengo Vamos a muchas la de pausa, estas. ahorita regresamos. No me lo pierdo. Ahí está, no nos vamos a perder, como tampoco nos vamos a perder lo que nos sigue contando la doctora Laura Ordóñez Boschetti, que nos estaba diciendo justamente de la esclerosis múltiple, porque tenemos muchas dudas. O sea, se ve que aunque cada vez la hemos escuchado más y hablamos más de ella para que exista información, nos falta mucho que saber, doctora. Muchísimo. La verdad es que es una enfermedad, si bien como les comentaba, poco frecuente, cada vez tenemos más. En nuestro país sabemos que existen alrededor de 20,000, lo que tenemos más o menos registrado. Sin embargo, sabemos que son muchas más personas las que no lo han detectado. viven con este padecimiento, exactamente. Entonces, la importancia de el alerta, de generar esta conciencia, tanto para los que viven con esta condición como para los que no han sido diagnosticados. Y decíamos hace rato, antes de irnos al corte, justo que si las personas que lo detectaron tardíamente tienen también una esperanza, o sea, se puede frenar, podemos hacer cosas diferentes. Por supuesto, siempre va a haber algo que hacer, eso es algo muy importante, que siempre hay algo que hacer por nuestros pacientes, ya sea darles tratamiento que modifique el curso de la enfermedad, tratamiento sintomático, rehabilitación, son muchas cosas las que podemos hacer por esta enfermedad. Cambio en nuestro estilo de vida, que también impacta muchísimo en la progresión de esta condición. ¿Qué es lo que hacemos que no ayuda cuando se presenta esta enfermedad? Que no... ¿Qué hábitos de vida? Por supuesto, una vida saludable, salud cerebral, que ahora está como mucho en boga, cuidar nuestra salud cerebral, no solo para quienes padecen esclerosis, sino para todos. El ejercicio, la alimentación, mantener un peso saludable, controlar nuestras comorbilidades, si somos diabéticos, hipertensos, todos estos padecimientos, eso se ha visto que impacta mucho en la progresión de esta enfermedad. Si nosotros controlamos todos estos factores, nuestra enfermedad o la enfermedad va a hacer que avance en una forma mucho más lenta. Nos preguntan aquí qué tan recomendable es el uso de vitamina D. La vitamina D se ha implicado un poco en la fisiopatogenia o en la generación de esta enfermedad, por lo cual sí es recomendable el suplemento con vitamina D, pero siempre y cuando sea guiado por un médico. O sea, no es algo que yo vaya y compre X No es cantidad. vitamina C. Exacto, no. Hay que medir los niveles y en base a eso determinar la dosis que recomendamos, pero sí, es de las pocas cosas que sí están indicadas como suplementación en la enfermedad. Nada que ver la esclerosis múltiple con la arteriosclerosis. No, la esclerosis múltiple es esta enfermedad autoinmune que ya comentamos, una enfermedad de tipo neurológico, degenerativo, progresivo, que si no damos un tratamiento, discapacita a largo plazo a quienes lo padecen. Y la aterosclerosis es un proceso de endurecimiento o envejecimiento de nuestro sistema circulatorio, de nuestras venas y arterias. ¿Y qué pasa con los niños, por ejemplo? ¿Cómo como papás hay que estar alertas o en las escuelas para saber si un niño está padeciendo o está teniendo esta enfermedad? Porque de repente puede ser, se le durmió, pero ahí ya también, ¿no? Claro, son síntomas que generalmente en los niños van a ser como si más aparatosos o más que nos van a llamar la atención, porque el niño de pronto no va a ver, o de pronto no va a poder caminar, o va a caminar chueco, o te va a decir que ve doble. Eso es algo como que sí es muy notorio. O sea, los síntomas siempre son diferentes. Siempre. O sea, nunca se parece. No, a esta enfermedad se le llama también la enfermedad de las 1000 caras. ¿Y esto por qué? Porque tiene todas estas o más posibilidades de presentarse. O sea, no poder caminar es síntoma, no ver es No síntoma, ver, que la el hormigueo es sensibilidad, síntoma. alteraciones de esfínteres, alteraciones cognitivas. Son muchísimas manifestaciones las que puede dar la Decían enfermedad. que también hasta la depresión, ¿no? Es uno de los síntomas que se puede presentar, y sobre todo las alteraciones cognitivas, que a veces también generan discapacidad a largo plazo, no solo lo motor. No podemos prevenir nada, o sea, no es que yo hoy vaya y me haga un análisis y podamos saber si puede venir o si tengo algún deterioro o alguna cosa así, doctora. No podemos prevenir o sabernos, si yo voy y me hago algún estudio ya en este momento, tal vez si encontramos de pronto, hacemos una resonancia magnética
porque te duele la cabeza o te caíste, tuviste un golpe, y de pronto podemos encontrar lesiones o estas manchitas que habíamos comentado que pueden sugerir la enfermedad, pero siempre va a ser clínica. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Como dar un seguimiento. Pero sí se está hablando un poco de prevención en base a los factores que sabemos que no la pueden detonar, como son el tabaquismo. Eso está completamente comprobado que es una de las razones por las cuales se puede detonar. Entonces, si ya padeces la enfermedad, hay que dejar de fumar. Entonces, en los jóvenes... Y si no la padeces, no fumen tanto, Bueno, ¿no? claro, O sea, sí. ¿no? Pero bueno, no fumen. es Sí, un pues yo también, yo factor no fumo, que pero- sabemos que puede detonar. Entonces, en los niños o en los jóvenes, no fumar, mantener un peso adecuado, niveles adecuados de vitamina D, se ha implicado o se ha relacionado últimamente a ciertos virus. Entonces, también eso se está trabajando en generar vacunas, por ejemplo, para el Epstein-Barr, que aún es algo que todavía no está 100% comprobado, pero cada vez se está ligando más a la presencia de este virus, del Epstein-Barr, que es la enfermedad, la mononucleosis o enfermedad del beso, que se relaciona a esto, obesidad, tabaquismo, factores genéticos, falta de vitamina D, detonan nuestro sistema nervioso, nuestro sistema autoinmune y hace que nos ataque. Entonces, prevención podría existir, sí. ¿Dónde te encontramos, doctora? Gracias, estoy en el Hospital Español. Ahí me pueden encontrar. Con gusto podemos atenderles o darles cualquier otra información. Pues, Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Laura Ordóñez Boschetti. Te encontramos en el La español. neuróloga Gracias. Laura Ordóñez. Muchas Gracias. gracias.